Muy buenas noches, gracias por estar aquí en el Cafecito Dominical. Un abrazo y un saludo especial para todos nuestros amigos de Retaluleu. Estamos transmitiendo en vivo y en directo y nosotros aquí en los estudios centrales de la capital, por supuesto, observando a toda la población, todos los recursos que tienen en ese departamento y que hacen linda a nuestra Guatemala. El tema que hoy traemos en el cafecito es de vital importancia para toda la sociedad guatemalteca. Estamos en un año muy importante, estamos por elegir las autoridades que van a dirigir, ahí sí que el futuro de nuestro país, pero también estamos en elecciones a magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que todos sabemos que tienen un papel muy importante y que los ojos de las y los guatemaltecos van a estar puestos en estos magistrados o nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Pero también estamos a la puerta de la elección de los que serán miembros de lo que es la Junta Monetaria de nuestro país. Un órgano también importante, un órgano también constitucional, porque recuerden que estos definen también la política cambiaria que nos afecta a las y los guatemaltecos. Hoy vamos a conocer un poquito más de esto y por supuesto que también cómo influye en la sociedad y quiénes serían las personas idóneas, señoras y señores, en poder ocupar estos cargos que son importantes en nuestra sociedad. Pero antes, veamos de qué se trata en una nota informativa. Después de una serie de reformas y darle mayor vida y potestad al Banco Central, que así se le denominaba en los años 1924-1926, ya que después de la Gran Depresión de la política monetaria de esa época no era funcional, finalmente en 1944-1946 se creó el Banco de Guatemala durante el gobierno revolucionario del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Finalmente en 1985 nace la Constitución Política de la República y con ello reformas en donde se le da vida a la Junta Monetaria, ente en el cual depende el Banco de Guatemala para sus funciones y decisiones en política monetaria, cambiaria y crediticia, así como vigilar la circulación de dinero, deuda pública del país. Esta Junta Monetaria está integrada por 8 personas y sus respectivos suplentes. El presidente del Banguat también lo es de Junta Monetaria, 3 ministros de Estado, un representante del Congreso, 1 de empresarios aglutinados en CACIF, 1 por la banca privada y por último un representante del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En el caso del presidente y ministros tienen un periodo de gestión de 4 años. El Congreso por el tiempo que convenga a los diputados y en el caso de los miembros representantes de empresarios, banca y USAC, sus funciones serán de 1 año. Cabe resaltar que cada instancia elige sus fechas de convocatoria, así como la selección de sus representantes según les convenga. Esta instancia ha sido muy criticada por la no inclusión de sectores importantes como representantes de usuarios y consumidores, cooperativistas, entre otros sectores productivos del país, por lo que critican que nadie defiende los intereses en las tomas de decisiones, por lo cual siempre los beneficios son parcializados. En la historia reciente, 3 personas han ocupado la titularidad del Banguat y Junta Monetaria: Lizardo Sosa, María Antonieta de Bonilla y actualmente Edgar Barquín, ex superintendente de bancos. Bueno, ya estamos aquí en su cafecito dominical, gracias por estarnos acompañando y tal como se lo habíamos ofrecido, estamos en época de elecciones, magistrados de la Corte Suprema de Justicia que tienen unas tareas muy importantes, pero también viene otra elección. Las personas que participarán y se harán cargo de lo que es la Junta Monetaria de nuestro país. Muchas veces no entendemos de qué se trata eso, el papel que juega esta instancia y por supuesto cómo incide en la sociedad guatemalteca. Y para platicar de esto, ampliarnos más la información y darnos cuenta realmente que los guatemaltecos tenemos el derecho de exigir incluso en la Junta Monetaria de nuestro país, tenemos al licenciado Rodrigo Ponce. Él es analista económico, nos ha acompañado en otras oportunidades aquí en el Cafecito Dominical y también es investigador de la DIGI de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy buenas noches, licenciado, gracias por estar con nosotros aquí en el Cafecito Dominical.
ampliarnos un poquito más los conocimientos en el sector de economía, en los temas de las finanzas de nuestro país, que al final de cuentas somos los guatemaltecos quienes tenemos que mantener las finanzas precisamente de Guatemala. ¿Por qué es tan importante la Junta Monetaria en nuestro país? ¿Qué es lo que hace esta instancia? Bueno, buenas noches a la gente que nos mira hoy domingo. Gracias por el café dominical. Mire, Elsie, la Junta Monetaria es una institución que está por mandato constitucional. Está en el artículo 132 y 133 de la Constitución Política de la República. Y tiene el mismo grado de importancia que la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia o el Congreso de la República. La Junta Monetaria es un ente colegiado que es el que tiene bajo su responsabilidad dirigir la economía del país en el área monetaria, en el área cambiaria, en el área crediticia y lógicamente en la política económica de una nación, en donde sus decisiones van a afectar o a beneficiar a agentes particulares y públicos. ¿Y por qué es importante la Junta Monetaria este año? Este año en particular, en el 2011, donde hay elecciones para presidente de la República, es porque el año 2011 se está visualizando en un escenario donde pueda existir un exceso de impresión de dinero por parte del Banco Central para complacer algunas situaciones de política vinculadas al organismo ejecutivo, y el Estado de Guatemala correría entonces el riesgo de tener altos índices de inflación que se le pueden escapar de la mano al Banco Guatemala y a la propia Junta en el segundo semestre de este año, producto de varias cosas. Primero, tenemos un presupuesto deficitario de 55.000 millones de quetzales, donde el 30% tiene que estar cubierto por déficit y se está cubriendo con emisión primaria, a pesar de que la Constitución prohíbe imprimir dinero sin respaldo. Y el otro aspecto es que los que se están ahorita peleando por llegar a la presidencia de la República realmente tienen campañas de mercadeo y cancioncitas, pero no tienen programa de gobierno. Y a la Junta Monetaria la integra el presidente del Banco de Guatemala, el superintendente de bancos, los ministros de Economía, Finanzas y Agricultura, un delegado del Congreso, un delegado de los bancos, un delegado del CACIF y un delegado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que debería de ser el punto neutro. El problema es que ninguno de los que está ofreciendo el oro y el morro a través de una campaña de mercadeo, pero no a través de un programa de gobierno, realmente no están hablando de cuál es su posición seria con respecto a la economía. Y el nuevo presidente o la nueva presidenta deberá de nombrar a un ministro de Economía, Finanzas y Agricultura, que son los que se van a sentar en la Junta. La Universidad de San Carlos juega un papel importante en la elección de diferentes puestos, ¿verdad?, dentro de lo que es el gobierno o la instancia del Estado. Corte de Constitucionalidad, magistrados del organismo judicial, y ahora nos damos cuenta que también en la Junta Monetaria. Sí, la universidad. Exacto, y muchas veces no han representado como que ese papel que usted mismo dice que debe de ser imparcial y con personas que llenen los requisitos para esto, porque no sé si realmente a los que ellos han colocado en la Junta Monetaria han llenado los requisitos. ¿Cuáles serían los requisitos idóneos? Bueno, mire, licenciada, primero le quisiera decir que a usted y al pueblo de Guatemala que nos mira, y ojalá que nos esté viendo la gente del Consejo Superior Universitario de la San Carlos. La Universidad de San Carlos tiene 75 representantes a nivel nacional, con titular y suplente, o sea, son 150 personas. Están de los consejos de desarrollo, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Estadística, la Junta Directiva del ICS, etcétera, etcétera. De esas 75 representaciones que tiene la universidad a nivel nacional, 3 son por mandato constitucional, que son la propia integración del Consejo Superior Universitario, los delegados de la Universidad de San Carlos ante la Corte de Constitucionalidad y los delegados de la Universidad de San Carlos ante la Junta Monetaria. Entonces, ahorita que acaba de pasar la elección de la Corte de Constitucionalidad, se tuvo que elegir a un abogado con experiencia en términos constitucionales.
Ahorita si yo me enfermara del azúcar tendría que ver a un endocrinólogo. Si yo me enfermara de los dientes tengo que ver a un odontólogo, ¿eh? Si fuera de la vista, o un oculista. Si me estuviera divorciando tendría que ver a un abogado en familia. Si fuera a convertirme en un empresario tendría que ver a un abogado especializado en marcas y patentes o derecho mercantil. Si fuéramos a hacer un puente, tengo que mirar a un ingeniero estructural, no a un arquitecto, pero si quiero hacer un buen condominio, busco al arquitecto. Entonces, el nivel de profesiones universitarias busca una especialidad. Y la Universidad de San Carlos tiene una facultad de ciencias económicas en donde hay economistas, administradores de empresas y contadores públicos y auditores. El perfil para llegar a ocupar la representación de la universidad ante la Junta Monetaria es con un licenciado en economía, especializado en banca y finanzas, ¿no? Porque alguien puede ser economista y saber mucho de impuestos. El tema de impuestos no se toca en la Junta Monetaria. Y entonces esas son las debilidades de la universidad, porque con el respeto que me merece la profesión, la universidad llegó al extremo de nombrar a un médico veterinario en la Junta Monetaria. Entonces, casa de herrero, cuchillo de palo. Esos son los errores que no se pueden repetir. Olvidémonos del pasado. Pensemos en la responsabilidad del año 2011 de la universidad como un elemento neutro para realmente dar una posición de apoyo a los agentes económicos del país para paliar la crisis económica. Y cuando yo me refiero a los agentes económicos del país, yo no me refiero al representante de Rockefeller en Guatemala o al representante del capital de George Bush en Guatemala. Me refiero al que le afecta el titular de un matutino de hace 2 semanas donde dice que las tortillas suben de precio. Un titular a 8 columnas donde las tortillas suben de precio. Eso es lo que tenemos que ver y ese es el peligro que se da. Ahora bien, entonces estamos viendo que es muy importante las personas que integran esta Junta Monetaria. La gente que ya fue miembro de la Junta Monetaria, que está haciendo hoy cabildeo en el Consejo Superior Universitario, fue la gente que estaba en la Junta cuando quebró el Banco del Café y el Banco de Comercio. La universidad no puede ser irresponsable en apoyar eso. Y también algo que se da en términos políticos es que una de las personas que está haciendo el cabildeo para eso es de aquellos eternos estudiantes. Un estudiante fracasado de 22 años de estar inscrito en la Universidad de San Carlos no puede ser el cabildeador del representante de un vocal primero o de un exdecano para que éste sea el que llegue a la Junta Monetaria. Y cuando uno los invita a discutir abiertamente cuál es su plan de trabajo, ellos rehúyen venir, por ejemplo, a esta Cámara, rehúyen venir ir a la cabina de Radio Universidad, que sería la radio de la Universidad de San Carlos, o al canal de televisión de la Universidad de San Carlos. Ahora bien, licenciado, ¿por qué estas personas que no tienen la capacidad, por lo que nos está comentando usted, que no llenan los requisitos, están interesados en llegar a la Junta Monetaria? O sea, ¿qué beneficios hay ahí? Por el botín político que puede representar eso. Usted se va a sentar a la par del ministro de Economía, se va a sentar a la par del ministro de Agricultura y se va a sentar a la par del ministro de Finanzas Públicas. Eso lo que quiere decir es que en lugar de jugar un buen papel a favor de la Universidad de San Carlos y de un elemento neutro en la sociedad, ellos van a jugar un papel a favor de su número de la suerte, que su número de la suerte es el 029, porque ellos lo que andan es buscando un contrato para sí mismos o para su esposa o para sus allegados. Y eso no se puede permitir más. Quiere decir que los representantes de la Junta Monetaria tendrían que velar por los derechos nuestros en cuanto, por ejemplo, en este caso, del tipo de cambio. Tienen la obligación de velar por eso. Y aparte de eso, mire, Elsie, la Junta Monetaria es una institución del Estado. Está en la Constitución Política de la República de Guatemala. En el Estado nadie es dueño, pero ni siquiera de la taza de café que se toma. Esta taza de café pues es del canal, ¿verdad? Pero en el Estado nadie es dueño, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los policías en la garita chapina. En la Junta Monetaria, que es el órgano que dirige la política económica, monetaria, cambiaria y crediticia, adentro del Banco de Guatemala, es una institución del Estado. Ahí tampoco